En este tema corto, el 3.5, vamos a estudiar lo que es la exploración y la colonización ya de América una vez que Cristóbal Colón llega el 12 de octubre de 1492 al continente americano. El proceso de conquista realmente se inicia ya, eso, pues un año después, en 1493, y el punto de partida, la base de operaciones, para que así lo entendáis, van a ser siempre en la zona de las islas del Caribe, las Antillas. México, pues México es uno de los grandes lugares de conquista. Se realiza por el conquistador Hernán Cortés, que lo tenéis representado en el grabado de la izquierda. Es recibido por Moctezuma en la gran ciudad de Tenochtitlán. Hay una noche en que hay un enfrentamiento ya fuerte y serio, que es lo que conoce popularmente como la noche triste, y donde empiezan realmente ya las hostilidades entre los conquistadores y la población precolombina. Son derrotados y pasa a crearse el virreinato de Nueva España. Aquí tenéis un grabado representando esa noche triste y grabados de lo que era la impresionante ciudad de Tenochtitlán, que destaca sobre todo por sus teocalli. Los teocalli son las pirámides eh, aztecas en las que se realizaban los famosos sacrificios humanos. En el caso de Perú, pues Perú va a ser conquistado por Pizarro, también extremeño, y que va a asesinar a su emperador Atahualpa, consiguiendo rápidamente la sumisión del imperio inca y creando lo que se va a denominar el Gran Virreinato del Perú, que como veis en extensión fue importantísimo y sobre todo por las minas del Potosí, fundamentalmente la riqueza de las minas de plata. A partir de conquistar estos dos grandísimos territorios, se va a conquistar ya lo que es América Central, llamándolo el Virreinato de Nueva Granada, la zona de Venezuela, Chile y Río de la Plata. Vasco Núñez de Balboa va a descubrir el Océano Pacífico y Cabeza de Vaca va a empezar a conquistar lo que sería Norteamérica. Igualmente, en América del Sur es fundamental la expedición que llevaron a cabo estos dos hombres, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que hace bien poco ha sido la celebración del centenario. Eh, Se encontró la vía de comunicar el océano Atlántico y el Pacífico, atravesando lo que hoy en día conocemos con el nombre del Cabo de Hornos. Aquí tenéis un grabado de la época, mapas antiguos, y aquí tenéis una fotografía de satélite por la zona de donde se encontró ese paso. Esto a qué llevó a lo que tenéis en este mapa, a crear la grandísima hazaña de dar la vuelta al mundo, de culminarla. La culminó Juan Sebastián Elcano, aunque la obra la expedición la comenzó Magallanes, pero falleció. Aquí tenéis actualmente una fotografía del barco español que conmemora esa travesía, que recurre el mismo recorrido en honor a estos dos descubridores, y es la Escuela de Formación de Oficiales de la Marina Española. Es el barco que conocemos popularmente con el nombre de Juan Sebastián Elcano. Legazpi y Urdaneta, que aquí los tenéis también, van a ser los que se encarguen de conquistar en la época de Felipe II lo que el archipiélago de 7.000 islas en Asia, que va a llevar finalmente su nombre, Filipo, las Islas Filipinas, creando la capital Manila. Aquí tenéis un grabado de la época y lo que es la parte intramuros dentro de las murallas de Manila. Ahí lo tenéis, que es esta zona, es una zona muy pequeñita, porque hoy en día Manila es una ciudad gigantesca que también se denomina Quezon City, y esto es lo que llamamos intramuros, que son las fotografías que estabais viendo. Si miráis alguna de sus calles os llamará la atención porque la podéis confundir fácilmente con ciudades de América Latina o, por ejemplo, con barrios de las Islas Canarias, de ciudades importantes de las Islas Canarias. El motivo es muy simple. Cuando los reyes católicos comienzan ya la conquista y colonización, y los posteriores reyes van a llevar planos diseñados por importantes arquitectos, artistas, entre ellos Leonardo da Vinci, y el corte de plano, el corte urbanístico va a ser el mismo para todas las ciudades. Es lo que denominamos popularmente la arquitectura colonial española. Una vez que se han realizado ya estas grandes conquistas de todos estos territorios, a partir del año 1499, ya casi entrando en el siglo XVI, en pleno Renacimiento, la conquista ya la van a empezar a hacer conquistadores más pequeños y más independientes, sobre todo soldados, mercenarios, hidalgos,
que lo que hacían era reclutar bajo su riesgo tropas, financiaban la expedición con los barcos y colonizaban siempre esas tierras en nombre de los reyes españoles. Los reyes firmaban una serie de acuerdos llamados capitulaciones y les compensaban a estos conquistadores de menor rango con tierras, con una parte del botín que encontraran y con honores que muchas veces podían ser honores nobiliarios. La conquista, evidentemente, trajo consecuencias positivas y negativas. Entre las negativas, evidentemente, es el enfrentamiento con la población indígena y las guerras. Desde el primer momento sí que se intentó por parte de los reyes católicos que se respetara al máximo a los indígenas, que no siempre ocurrió, evidentemente. Eran súbditos de la corona de Castilla y los colonizadores con ellos practicaban lo que se denomina el reparto o repartimiento de población indígena para trabajar en las tierras que ellos iban conquistando. En las leyes de Burgos, que las tenéis aquí eh, representadas a la izquierda, se intentaron abusar y evitar al máximo los abusos de los colonizadores, hecho que, repito, no siempre ocurrió. Y cuando ocurría hubo gente como por ejemplo Fray Bartolomé de las Casas que va a intentar siempre denunciarlo. La mita era otro de los trabajos que hacían los indígenas, que era fundamentalmente la explotación de las minas y trabajar todo lo relacionado con la artesanía, la herrería, el cuero, etcétera. La encomienda es la forma de dividir las explotaciones que han conquistado los colonizadores y dentro de esa encomienda estaban los indígenas, a los cuales supuestamente deberían proteger, debían cristianizar y debían respetarles. Aquí tenéis un grabado, un cuadro con el retrato de Fray Bartolomé de las Casas, que ya en esa época escribió un pequeño libro denominado La brevísima relato de la destrucción de las Indias, donde ya denuncia los abusos que cometían estos colonizadores contra los indígenas. A pesar de las guerras que hubo, lo que realmente sí provocó una mortalidad grande en América, evidentemente, fue la indefensión biológica. ¿A qué me refiero? A las enfermedades que los europeos traían desde la corona de Castilla, la corona de Aragón y otras partes de tanto de la península ibérica como de Europa, fundamentalmente la viruela y el sarampión. Los indígenas no conocían, los precolombinos no conocían estas enfermedades con las cuales sus cuerpos no tenían anticuerpos, no estaban preparados y al principio diezmaron mucho. En cierto modo podemos hacer historia comparada con lo mismo que ocurrió con el COVID. Al ser una enfermedad nueva, un virus nuevo, esquilmó, arrasó a la población mundial hasta que se consiguió una inmunización de grupo y la creación de vacunas. La conquista en general fue rápida porque todos los pueblos precolombinos en general estaban desunidos, no llegaron a tener la capacidad de darse cuenta de que si se unían podrían vencer a los castellanos. Y por otro lado también la idea de la leyenda que existía de que por el este llegarían una serie de dioses, leyenda que al principio la población indígena sí que se creyó hasta que bueno, vieron un poco cuál era la, la situación. En cuanto a la economía que supuso, pues se creó un comercio ultramarino brutal, se explotaron las minas de oro y de plata de América, fundamentalmente Potosí y Zacatecas. En este grabado que tenéis aquí de la época colonial, de la época de la conquista, tenéis las minas de Potosí en aquella época. Eh, con el oro y la plata se financiaban muchas de las guerras de religión entre católicos y protestantes que surgen desde la época de Carlos V y continúan con Felipe II en Europa. ¿Esto a qué llevó a la corona de Castilla? A pedir grandes préstamos a los banqueros alemanes y genoveses, con lo cual luego había que devolver ese dinero con altísimos préstamos. ¿Qué provocó en Europa? Lo que se ha denominado en historia moderna la revolución de los precios. Una inflación, unas subidas de precio brutales, casi de hasta multiplicado por 4 veces, lo cual provocó bastantes sangrías económicas a la corona de Castilla y no tanto a la corona de Aragón. Y eso sí, una inflación en toda Europa, exactamente igual como la que estamos viviendo ahora. Aquí tenéis una fotografía de esas mismas minas del Potosí que se siguen explotando a día de hoy.
¿Qué tipo de exportaciones se hicieron sobre todo? Se exportó a América Latina por parte de Castilla vino, aceite y tejido, sobre todo la lana merina. ¿Qué se trajo fundamentalmente de América? El maíz, la patata, el cacao, el tabaco, el tomate. ¿Cuánta gente se puede calcular que llegaron a emigrar en esta época? Pues unos 150.000 castellanos, sobre todo gente joven, gente casi de vuestra edad, que tenía más arrojo, más valentía y más posibilidades de triunfar en esta situación. ¿Qué se hacía? ¿Cómo se conseguía luego controlar todo lo que llegaba a América? Todo tenía que pasar por Sevilla, por el río Guadalquivir, al lado de la Torre del Oro, para que lo entendáis, que es donde estaba la aduana y el control de todo lo que se traía de la India. No se permitía que los barcos que venían de América atracaran en ningún otro puerto. Esto a qué nos va a llevar también, evidentemente, al aumento de la piratería, tanto francesa y no digamos ya la inglesa, e incluso la propia española, que esperaban a estos barcos antes de llegar a Sevilla o en el Atlántico para hacerse con el botín. En cuanto a metales preciosos, ¿qué se calcula que se sacaron de estas minas? Pues estamos hablando en torno a 185.000 kilos de oro aproximadamente y unos 16 millones de toneladas de plata aproximadamente.